Gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, pedimos tu bendición en esta hora, Señor. Que tu favor y tu gracia, Señor, sea con nosotros en esta hora. Alumbra nuestro entendimiento, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, rogando misericordia, rogando tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una palabra muy conocida, pero muy necesaria en este tiempo, amados hermanos, ya que hoy en día hay demasiada confusión, demasiados falsos profetas, demasiados ministros que se dicen ministros de Dios, pero ya no son ministros del Evangelio. Entonces vamos a leer en el libro de Judas, gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en Judas capítulo 1, del verso 3 en adelante. Esta palabra es para los llamados y santificados en Dios y Padre, guardados en Jesucristo. Leemos entonces qué nos dice Judas 1. Aleluya. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos viendo primeramente la gran importancia de contender ardientemente por la fe. Es defender la palabra de Dios, defender lo que tú crees, defender la doctrina de Cristo, no dejar que cualquiera te enseñe cualquier tipo de doctrina y tú decirle amén y amén a todo. Bueno, pero si lo dice el pastor, y bueno, si lo dice el profeta, y bueno, como lo dice la profetisa fulana de tal, entonces yo me lo acepto, lo recibo porque es la profetisa, o porque es el profeta, porque es el pastor fulano, porque es el apóstol ciclano. Aquí la palabra te dice claramente que escribo exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea que no está descubierto, están encubiertos. Escucha bien la forma de las palabras. Han entrado encubiertamente y es necesario que haya contienda, que contiendas ardientemente por tu fe. ¿Por qué? Porque dice que estos niegan a Dios, el único y soberano Señor. O sea, te va dando pautas de actitudes y condiciones de estos hombres que están encubiertos. Niegan al Señor, están negando la palabra que el Señor nuestro Dios Jesús nos ha dejado. Mas quiero recordarles, dice, que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, si tú estás creyendo a las palabras de hombre, que no es la palabra de la Biblia, estás creyendo falsas doctrinas por no escudriñar las Escrituras,
porque puede decir hasta versículos bíblicos esa persona, pero no ser de Dios, porque esos versículos bíblicos están tergiversados. Y después te voy a dar un testimonio. Dice, después dice, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y eran los ángeles, estaban en el cielo, no guardaron su dignidad. O sea, tú y yo tenemos que guardar la dignidad que Dios nos ha dado a través de su nombre y a través de su espíritu, porque Él nos ha dado el arras del espíritu. Ese es el arras de nuestra herencia. Nos ha dado su espíritu, nos ha puesto su nombre. Nos ha dado la autorización de usar en nombre de Él para pedirle al Padre lo que necesitemos. Dice, en mi nombre pedirán a mi Padre. Entonces, tenemos que guardar la dignidad que Dios nos ha dado. Y dice, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, se fueron ahí en pos de vicios contra naturaleza, como está el mundo hoy, en contra de la naturaleza, que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde no se mira que los niños son niños, deben disfrutar de su niñez. Ahora los adultos quieren hacer prácticas de adultos sexuales con los niños, aún con los bebés, cosa que es gravísimo delante de Dios, porque de los niños es el reino de los cielos. Por eso es que hay tanta destrucción, tantas aberraciones, tantas violaciones de niños. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que Dios no permite que se haga, porque para todo hay una edad. Han ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, pero aún el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, y no se atrevió a proferir juicio de maldición. Hoy en día, cualquiera en nombre de Dios que se dice profeta, maldice a sus hermanos. Se dicen profeta, pero lejos están de tener la palabra de Dios en sus corazones. Y toman la palabra de Dios y el nombre de Dios en vano, para maldecir a quien Dios no ha maldecido. Dice, se corrompen como animales irracionales, haciendo cosas que no convienen. Muchos de ellos están muy torcidos en su vida matrimonial, en su vida íntima. Hacen cosas que a Dios no le agradan. Dios le ha dado el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para que sean santos, no para que se corrompan como animales irracionales, no respetando el templo del Espíritu Santo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam, el camino de Caín, siendo homicidas. ¿Por qué? Porque maldicen a sus propios hermanos. Tienen espíritu de homicidio en sus corazones. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se hacen pasar por hermanos,
pero tienen una vida corrompida en su vida personal e íntima. Se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, no tienen presencia de Dios, están secos, no tienen agua, no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Son llevados de aquí para allá por los vientos, arrastrados por todo viento de doctrina, árboles otoñales, no tienen fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ya están desarraigados, Dios los ha desechado, están desarraigados, pero ellos siguen ahí como que estuvieran plantados, pero están desarraigados, dice la palabra de Dios. 2 veces muertos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, diciendo: aquí el Señor vino, el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Juicio, escuche bien esta palabra. Dios va a hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y no se avergüenzan, hermano, se creen que tienen libertad. Se creen que tienen libertad para hacer lo que se les da la gana. Y dice: bueno, yo estoy casada, yo estoy casado, yo puedo hacer lo que quiera. Y andan haciendo cualquier tipo de obscenidades en su intimidad. Se olvidan de que son el templo del Espíritu Santo, cometiendo inmundicia en sus lechos matrimoniales. Dice: estos son murmuradores, hablan lo que no tienen que hablar, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas. Yo soy grande, yo soy gran sierva, gran siervo, soy el elegido, soy la elegida. Estoy el ungido del Señor, yo soy la ungida, para el último tiempo soy la ungida. Cuando el Señor dice: vosotros tenéis la unción del Santo, aquí no hay nadie más que nadie. Llámese pastor, llámese profeta, llámese profetisa, llámese diaconisa, nadie más que nadie. Aquí me dice la Escritura: vosotros tenéis la unción del Santo, todos tenéis la unción del Santo, todos somos hijos del mismo Dios, todos tenemos para Dios el mismo precio pagado con la sangre de Cristo. No hay nadie más que nadie. Y el que se levante por encima de su hermano, como dice la Escritura, el que quiera ser mayor, sea siervo de sus hermanos. Humíllese, lávele los pies a su hermano. No se enaltezca por encima de su hermano, porque eso no es de Dios. Ningún soberbio y altivo puede el Señor recibir en su presencia, porque al altivo dice la palabra que lo mira de lejos. Él dice: ustedes, dice, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y a los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu, como recién decía la palabra, que eran nubes vacías, sin agua, árboles otoñales, sin fruto, que andarán, dice, según sus malvados deseos. Son sensuales. ¿Por qué? Porque causan divisiones, empiezan a hablar mal de uno, de otro, y a engrandecerse ellos y humillar a su hermano para ponerse más alto que nadie. Yo estoy más alto, soy más santo, yo soy más santa, yo soy más limpio, yo soy mejor, yo soy más ungido, yo soy más ungida. Más alto que nadie. Eso no es de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu,
Pero vosotros, amados, nos dice la palabra, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor. Muy importante el consejo de la palabra de Dios. Porque si tú tienes amor por tu hermano, tú no te vas a saltar por encima de nadie. No vas a humillar a tu hermano, no lo vas a escarnecer a tu hermano, no lo vas a difamar a tu hermano, no vas a murmurar, no vas a andar con querellas, con contiendas, con divisiones, no vas a andar en nada de eso. Dice, a algunos que dudan, convencelos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada de su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de la gloria de Dios con gran alegría. Gloria al nombre del Señor. La Escritura nos recomienda, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, nos dice en 2 de Pedro, porque nunca la profecía, verso 20-21, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, pero, preste atención, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. O sea, nos está confirmando y asegurando que va a haber falsos profetas y falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Ahí de vuelta tenemos la palabra encubiertamente, herejías destructoras que negarán al Señor, como leímos hoy, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Escuche bien esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos demasiado malos. Dice, gloria a Dios. En Gálatas, en el capítulo 1, nos dice la Escritura, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Lo repito, dice, lo repito. Si alguno les predica otro evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Entonces, amados hermanos, por ahí andan muchos predicando un evangelio diferente. Dice, por eso dice Pablo, aun si nosotros le predicáremos otro evangelio, si fuéramos nosotros, dice, hasta ellos mismos, que si fueran ellos también fueran llamados anatema. Pero dice, no que haya otro evangelio, sino que hay muchos que los perturban. Hace un tiempo, amados hermanos, me aconteció, voy a dar un testimonio. He encontrado varios de esos profetas y profetisas que se dicen de Dios, que se dicen verdaderos, pero en el tiempo, amado hermano, la palabra los ha probado y los ha hallado mentirosos, como dice la Escritura. Los ha hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a probar al tal profeta. La palabra de Dios. Y si no pasa esa medida de la palabra de Dios, el tal profeta, te vas a enterar y vas a estar sabiendo que es mentiroso. A través de la palabra de Dios. Bien, les voy a leer un versículo. Gloria al Señor. Ahí en Juan 10, gloria a Dios, vamos a estar leyendo que dice, las ovejas de Dios conocen la voz del Señor y lo siguen, no siguen a los extraños. Había un profeta, les voy a dar un testimonio, un profeta
profeta de las naciones. Se decía profeta de las naciones y se sigue diciendo porque sigue arrancando aplausos todavía, y ese más que aplausos se hace hacer reverenciar, se hace que lo adoren, se hace que se postren ante él. Sí, hay un video ahí en el canal de ese falso profeta. Entonces, en ese tiempo recuerdo que el Señor me dio un versículo. Ese falso profeta decía que él era el que estaba preparando la iglesia. Asimismo como hay otros cuantotes y cuantotas que dicen, yo estoy preparando la iglesia para entregársela a Cristo cuando venga. Cuidado con eso, Cuidado con eso, que la iglesia de Cristo no la prepara hombre, y lo vamos a ver con la Escritura. Entonces dice, sí, porque estoy preparando la iglesia para entregársela a Cristo cuando venga. Una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, decía ese profeta. Y un día el Señor me muestra cómo decía su palabra. Ahí en Efesios capítulo 5 vamos a estar leyendo en el verso 25 en adelante, que dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. El Señor es el que nos santifica y nos limpia por la palabra. No va a venir ningún profeta, ni ninguna profetisa, ni ningún apóstol, ningún nadie, pastor, ni llámese pastor, y llámese apóstol, y llámese como se llame, a decirte yo soy el indicado, yo soy el elegido, la elegida para limpiarte. No, aquí me dice que es la palabra que te va a limpiar. Así que presta atención para no dejarte engañar. Escrito está que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, erráis porque desconocéis las escrituras. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua que te va a ir lavando. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A fin de presentársela a sí mismo, escuche bien, el mismo Señor se la va a presentar. Él dio su vida por nosotros. Él nos ha comprado y Él mismo nos limpia con su palabra a fin de presentársela Él a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentarse una iglesia gloriosa. Este profeta decía, yo soy el elegido para presentarle cuando venga Cristo, yo le voy a entregar la iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y él decía eso. Y yo encontré este versículo que me lo dio el Señor, que me dice que ese profeta es un usurpador y un mentiroso y un engañador. Es de África. Entonces, es el Señor que se presenta a la iglesia, que se dio a sí mismo por la iglesia, que la limpia, que la lava y que se la entrega a Él mismo a sí mismo, con su poder, el poder de su Espíritu Santo. También este hombre dice este profeta africano, dice que Él es el poderoso profeta del Lord, poderoso profeta del Señor. Entonces, a mí la Escritura me dice, aquí en Lucas 24, 29, palabra de Dios, que es la que está midiendo, es la medida que mide a todos los siervos y siervas, nos mide esta palabra. Por eso que tenemos que andar dentro de esta palabra, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna y ancho es el que nos conduce a la perdición. Tenemos que andar dentro de la palabra. Entonces dice Lucas 24, 29,
Dice, y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso. Y este hombre se dice el poderoso profeta poderoso profeta del Señor. Y aquí me dice que Jesús Nazareno fue varón profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios. No hay otro profeta poderoso, Él es el más poderoso de todos, el todopoderoso. Entonces, nos remitimos a la Escritura, gloria al nombre del Señor. También la Escritura mide a este falso profeta que está metido, que arrastra a miles de personas, porque miles y miles, millones tal vez de personas siguen a este falso profeta. Y vamos a leer en 2 Tesalonicenses 4, gloria a Dios, que nos dice algo bien importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Él mismo, escuche bien, con trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí vamos a tener nuestro encuentro con el Señor en el aire, no como otra falsa profetisa que dice que nos encontraremos con el Señor, los ángeles nos van a llevar para una cueva. Eso es otra falsedad que no está escrito en la palabra. Y si la palabra no lo dice, no lo recibo. Aquí está diciendo, seremos arrebatados juntamente con Él. Arrebatado. Yo tomo algo que es mío, lo arrebato, lo tomo porque es mío. Muy diferente es este profeta que dice que seremos raptados. Él dice que él está preparando a la gente para el rapto de la iglesia. Pero raptar significa robar. Si tú raptas algo, es como un secuestro, es un rapto. Es una persona que está raptada, la raptaron, la secuestraron, se la llevaron. Es un robo. Un rapto es un robo. Pero el Señor viene a tomar lo que es suyo, lo que Él ha pagado con su propia sangre. O sea que es un arrebato. Toma lo que es de Él. No está raptando a nadie. No está raptando a nadie. Por lo menos eso es en nuestro lenguaje. También estos profetas o profetisas, algunos, se visten como que ellos son por encima de todos, pero vamos a ver, y muchos dicen que tienen el espíritu de Juan el Bautista, que son profetas que están predicando el arrepentimiento, que están con el espíritu de Juan. Otros dicen que tienen el espíritu de Elías. Vamos a ver cómo era el espíritu de Juan y también el espíritu de Elías. Entonces, si tienen el espíritu de Juan y el espíritu de Elías, no tienen el espíritu de Cristo, porque tienen otro espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, por eso dice la Escritura, vosotros tenéis la unción del Santo. Tú tienes que tener la unción del Santo.
el espíritu del santo, del Cristo, el espíritu de Cristo, porque el que no tiene la doctrina de Cristo, dice la Escritura, no es de Cristo. Ahora, ellos dicen algunos que tienen el espíritu de Juan el Bautista, otros dicen que tienen el espíritu de Elías, otras mujeres dicen que son Débora la profetisa. Débora la profetisa, que tienen el espíritu de Débora, que son como juezas, que ya Dios las ha levantado tan alto, tan alto, tan alto, y los ha dejado los otros hermanitos tan chiquitos, 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 que ellos son, el más alto, los más grandes, las más alzadas, las más alto, están altísimos. Entonces, Débora las profetizas, los Juan el Bautista y todos los Elías, vamos a ver cómo andan estos personajes, cómo eran ellos. Dice, porque este es aquel quien se refirió el profeta Isaías diciendo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Estoy leyendo en Mateo 3. Dice, y Juan tenía, haced sendas derechas para sus pies, sendas derechas, dice, preparad el camino del Señor y hacer sendas derechas. Dice, y Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langosta y miel silvestre, dice. Y entonces él andaba por Judea y por la región alrededor de Jordán y Jerusalén. Así que la vestidura que él tenía era una vestidura sencilla. Pelo de camello, cinto de cuero a la cintura y comida silvestre. Comía cosas naturales y andaba vestido sencillamente. También podemos encontrar cómo era Elías Tisbita. Encontramos en Reyes 1:8 que dice que este hombre estaba cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido en su lomo y él dijo, es Elías Tisbita. O sea, nada que ver con estas personas engrandecidas, exaltadas en sobremanera, diciendo que hay que vestirse como príncipes. Otros dicen que son las princesas del Señor y tienen que estar llenas de joya. Ahí están, muchas de ellas dicen, no, yo soy las princesas, nosotros somos las princesas del Señor y tenemos que estar como las princesas, llenas de joya. Pero, sin embargo, la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que debemos de vestirnos con modestia, sin perlas, sin joyas, sin oro, sin vestidos costosos, sencillos, ser sencillos como paloma, dice la palabra de Dios. Entonces, queda muy lejos cuando esta palabra te mire, está muy lejos, muy lejos de esas conductas que estos hombres inflamados por su soberbia y por su orgullo, se engrandecen y se exaltan y se levantan más alto que el vuelo de un águila. Y todavía te dicen, yo soy como el águila, me levanto alto, alto, alto. Pero es de la soberbia que tienen, de la altivez, que miran a sus hermanos por debajo. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Le dijo, adora a Dios cuando Juan se le postró, pues este profeta africano hace que se postren ante él. Ahí está un video en el canal que le pone el micrófono para que la muchacha vaya a cantar las adoraciones y le hace señas hacia abajo hasta que no te arrodilles bien abajo y agaches la cabeza frente a mí, no te lo voy a dar. Dice, adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo. O sea, todos somos consiervos de los hermanos, unos de los otros.
Nadie es más que nadie, es lo que la palabra nos enseña. Y si nuestro Padre Celestial nos da un trato de igual a igual, ¿quiénes somos nosotros para engrandecernos sobre nuestros hermanos o mirar a nuestros hermanos con menosprecio o por encima del hombro? Ninguno es más que nadie. Todos somos hermanos unos de los otros. Como dijo nuestro Señor, vosotros sois mis hermanos, todo aquel que es mi hermano, ¿qué? ¿Cómo dijo el Señor? Es mi padre y mi hermano y mi madre. ¿Cuál es? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que menosprecies a nadie, sino que ames a los demás y los mires de igual a igual, no con altivez, no con soberbia, no como que eres mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Debemos de aprender a mirar a nuestros hermanos de esa manera, amados hermanos, sin soberbia, sin altivez. Así que tengamos cuidado. Todo este tipo de falsas doctrinas son lo que descubren a los falsos ministros. En esa oportunidad, cuando el Señor me dio todos estos versículos, que hace unos años que me los dio, sobre este varón que se dice el profeta del Lord, el profeta del Señor, el poderoso profeta, en ese tiempo recuerdo que se me presentaba, durante 3 veces se me presentó una serpiente muy grande negra en mi dormitorio y atravesaba, venía haciendo danzas y diferentes y golpeaba en el suelo y hacía unos revoloteos mientras yo estaba descansando, amados hermanos, y me paralizaba, pero el Espíritu velaba. Entonces, el Espíritu Santo siempre está velando por nosotros. Dice el Señor, no temas, no tengas miedo, confía en mí. O sea, si nosotros andamos conforme a la palabra de Dios y estamos diciendo que ese profeta está hablando falsas profecías que no le han sido reveladas por el Espíritu Santo, no tenemos temor, porque Dios no va a castigar a alguien que Él le ha revelado, que Él le ha mostrado con pruebas indubitables, como lo es la palabra de Dios, cuando Dios te revela por la palabra. Dice la Escritura, que los profetas no mentirán más, no vestirán más ese manto velloso para mentir, pero hoy en día tú descubres a los profetas en un montón de mentiras. Anda una profetisa por ahí diciendo, yo, el Santo de Israel, dije. Y cuando Dios no ha dicho nada, amado hermano, porque hay pruebas de que esas profecías son inventadas y son falsas profetas, porque están fuera de la Escritura, son falsas profetisas, como diciendo, yo encerré a Satanás en el agujero negro, cuando lo eché al abismo y de ahí no se está moviendo y los demonios le saltan encima, el Señor me dio poder a mí, una mujer, para encerrarlo. Y la Escritura dice, contrario a eso, la Escritura dice que Satanás va a ser encerrado en el milenio y que un ángel bajará del cielo con una gran cadena y una tapa y lo encerrará en el abismo y pondrá la tapa, lo atará y lo encerrará por 1000 años. No dice la Escritura que va a venir una profetisa diciéndose grande. Satanás le ha inflado la cabeza de tanta soberbia y orgullo, diciéndole, tú eres la profetisa. Tú eres la profetisa del último tiempo. ¿Y quién soy yo? Le pregunta a los demonios, le pregunta a las supuestas máquinas que se hacen pasar por máquinas y son más que demonios, burlándose de esta mujer que se hace llamar la profetisa, Débora de Dios, falsa profetisa de Dios, falsa profetisa. Habrá empezado bien, pero se torció, se torció.
Lamentablemente muchos empezaron bien y se torcieron. Se torcieron, empezaron bien, pero se torcieron. Así como Adán empezó muy bien en el huerto del Edén, pero se torció. De la misma manera, hoy en día se han torcido. Saúl empezó profetizando, Saúl entre los profetas, y se torció. Dios lo desechó. Así hay muchos hoy en día que están siendo desechados. Entonces es necesario que estudiemos la Escritura para no ser engañados. Estudiemos la Escritura y no recibamos gloria de hombre ni de nadie, porque toda la gloria es de Dios. Si por su misericordia el Señor te revela un versículo, gloria a Dios. ¿Qué tú crees que es algo bonito? Tener una revelación de Dios, que algunos están contando sueños como quien cuenta ovejitas en el sueño, como que si fuera algo bonito. No es nada bonito, hermano. Es una gran carga y una gran responsabilidad delante de Dios, tener que traer una revelación que Dios te ha dado. Tú no le puedes agregar, no le puedes quitar. Y ay de ti si tú mientes. Ay de ti si tú te inventas revelaciones y revelaciones que te dan los terafines, revelaciones mentirosas, de los cuales no hay prueba ni hay nada de que eso sea como tú lo estás diciendo. Ten cuidado de lo que estás hablando de tus hermanos, no sea cosa que seas hallado mentiroso con el manto velloso para mentir y para engañar. En esa oportunidad que el Señor se estaba glorificando y sacando a la luz toda esa falsedad de ese falso profeta que se hacía adorar, esa serpiente negra se me aparecía para tratar de asustar e impresionarme. El Señor tuvo misericordia y me dijo: dile que si vuelve a aparecer va a ser destruida en los aires. Señor me mostró de dónde era que venían. Me dijo, dile, me dijo, me mostraba hacia arriba. O sea que venía de los demonios, de huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Que el Señor reprenda a ese diablo. Dile que si vuelve a venir será destruida. Alabado sea Cristo. Nuestro Señor nos defiende nuestro Señor, no porque seamos más, sino porque Él es grande y tiene misericordia de nosotros, que somos ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos, porque estamos rodeados de falsos profetas, de profetas mentirosos, profetisas engañadoras, falsos maestros, apóstoles, todos engrandecidos, vestidos como que fueran reyes, como que fueran no sé qué, cuando el Señor dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Aquí somos extranjeros y peregrinos, no para estar llevándonos gloria de nada, porque la gloria de este mundo pertenece a Satanás. Eso es. No podemos andar buscando ese tipo de gloria. Tenemos que buscar darle la gloria a Cristo. A Él sea la gloria por su misericordia. Nos revela su palabra y no nos deja caer en manos de estos falsos y engañadores profetas. Por mucho tiempo esos profetas tal vez han engañado, pero llega un momento que el Señor les quita la máscara a estos que entraron encubiertamente haciéndose pasar por hermanitos. Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar un fruto malo. Si está dando fruto malo y engañoso y mentiroso, esas señales están hablando de que es un falso profeta, porque ningún verdadero profeta de Dios miente. El que miente es del diablo, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Adoremos su santo nombre, que por su misericordia nos salva y nos libra de estos lobos rapaces. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Siga abriendo nuestro entendimiento, Padre.
Síguenos enseñando tu palabra, Señor. Necesitamos que abra nuestro entendimiento, Padre, y nos libres del mal. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Padre, para que no se dejen engañar, Padre, que sean como los hermanos de Berea, que estén atentos, escudriñando las Escrituras para saber si ese profeta o profetisa o maestro o maestra está diciendo la verdad, Señor. Si está hablando en tu nombre o está hablando para llevarse la gloria y hacerse pagar pasajes para el mundo entero, andar paseando, Señor, viviendo la buena vida de hoteles y vida de holgazanes, Señor. Vida buena, Padre, cuando en este mundo hemos venido, Señor, como dice tu palabra, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú nos darás tu paz. Oh, gloria a Dios. En medio de las dificultades, Señor, nos ayudarás. Cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego. Tu palabra no nos dice que vamos a pasar como bacanes, Señor. Oh, Dios mío, dice que el camino es angosto, Señor, que con dificultad el justo se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Me dice tu palabra. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Danos fortaleza. Oh, para padecer por tu evangelio. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano. Este es el evangelio verdadero. A Juan le cortaron la cabeza y lo sirvieron en un plato de plata para el rey. ¿Por qué? Por decir, esto es pecado y esto está malo. No importa quién sea que se lo digas, sea el profeta, el pastor, a la profetisa, no calles. Si no habla, dice el Señor, y no temas. Yo estoy contigo. Gloria a Dios. Amén.